Bueno, primero que todo, buenos días, hermanos. Buenos días. Bueno, por la misericordia del Señor y por su gracia, pues me da el privilegio de visitarles, de estar hoy con ustedes. Pues, Pastor Omar, como expresaba, nos conocemos ya hace un tiempo y de verdad que es un privilegio con mi familia poder venir y estar como iglesia compartiendo con ustedes. Quiero pedirles que por favor pongamos este tiempo en oración, que sea el Señor guiándonos. Amado Dios, Santísimo Señor, te damos a ti la gloria, a ti las gracias, Señor. Gracias por este lugar que has provisto, Señor, para que pueda tu iglesia reunirse en tu nombre, Señor. Gracias por las personas que has puesto al frente. Gracias por el Pastor Omar, por los líderes que están ayudando, Señor, y que están estimulando al servicio y a escuchar y a crecer, a edificarnos con tu palabra, buen Dios. Amado Dios, te agradecemos porque podemos abrir con libertad tu palabra. Y queremos y rogamos, Señor, que tu palabra sea hoy exaltada y tu nombre glorificado, buen Dios. Señor, que nos permitas estar atentos, dispuestos, tener nuestros oídos físicos y también los espirituales muy atentos, Señor, a lo que dice tu palabra. Que puedas tú, Señor, exhortarnos y podamos nosotros poner por obra lo que nos enseñes. Amado Dios, ponemos todo el tiempo en tus manos y rogamos tu bendición. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, les comparto, sí, les estaba compartiendo, vengo en compañía de mi esposa, de mis 3 hijos, como ya lo mencionó antes el pastor. Ellos son Mallory, Natán y Joel. Estamos congregándonos en una iglesia bautista que queda en el barrio Castilla, de allí hace un tiempo, y hemos podido venir creciendo siempre por medio de su palabra, ¿verdad? Les amamos en Cristo, al pastor Omar, a la iglesia acá, y se dañó el púlpito, No, tranquilo. Bueno, estamos hablando por eso. Bueno, No sé si se sacó. eso, hermano. El Señor está hablando. Pero bueno, les compartí, hermanos, que es un privilegio estar acá. Es un privilegio cada vez que podamos nosotros venir y sentarnos como iglesia a abrir la escritura, ¿verdad? Eso es un privilegio el cual tenemos que nosotros aprovechar siempre. La Biblia no es simplemente un libro más, tenemos que obviamente verlo como la palabra de Dios. Y cada vez que podamos abrir la palabra de Dios va a ser un privilegio muy grande para la vida de nosotros. Porque es a través de la palabra de Dios que nos edificamos, que podemos crecer, que podemos conocer a Dios. Es la voluntad de Dios que le conozcamos. Y sabemos que ya le conocemos porque estamos en Cristo, ¿verdad? Pero podemos, y la palabra nos insta a que sigamos creciendo siempre. Y la única manera de poder crecer es a través de su palabra. Dice, para que por ella crezcáis, ¿verdad? Dice Primera de Pedro. Porque es la palabra la que nos va a dar el crecimiento. Y en ella encontramos doctrinas, pero encontramos toda clase de enseñanzas para nuestra vida espiritual. Y quiero justamente compartir hoy un tema, y es el tema de la fe. Le he dado un título a este sermón que es una fe por medida y una fe desmedida. Pero más que tocarlo doctrinalmente, hermanos, y irnos de pronto a la doctrina y tocarlo de esa manera, quiero enseñarlo de una manera práctica a través de una lectura que está en el Antiguo Testamento. Y tenemos que entender que mucho se está hablando hoy de la fe, ¿verdad? Escuchamos hoy de la fe en todo lugar. Tal vez prendemos el televisor y vemos cómo se le vende la medallita o el agüita traída de yo no sé dónde, y esto se muestra como que fe. Y escuchamos en todo lugar, en el trabajo, en el estudio, los que están en la universidad, en todo lugar se está escuchando la palabra fe. Póngale fe para que le salga bien. Es que si usted lo hace con fe, las cosas van a salir. Y escuchamos fe y fe y fe y fe. Tanto que podríamos llegar a pensar, uy, hay un auge de fe en el mundo. Pero no es tal, hermanos. No es un auge de fe. Es un auge de la palabra fe. El mundo está mencionando la palabra fe muy fuertemente. Pero ¿realmente el mundo sabe lo que es fe? No. Están pensando que fe, póngale fe, si usted dice que así le va a salir, repítalo y le va a venir, créalo y así va a ser. Y realmente eso es lo que se escucha afuera, la palabra fe. Pero no conocen lo que es la verdadera fe. Tristemente, hay un auge de la palabra fe sin entender lo que verdaderamente es la fe. Pero nosotros los creyentes sí sabemos lo que es la fe. El hecho de que estemos acá sentados, hermanos, es porque entendemos y conocemos lo que es la fe. Porque un día creímos en el Señor Jesucristo por fe, porque por fe nos fue revelada la majestuosa obra de Cristo en la cruz. Y porque creímos que éramos pecadores, que íbamos condenados al infierno, que era lo que merecíamos, hermanos, por nuestro pecado. Que el Señor, viendo nuestra incapacidad, proveyó el Salvador. Proveyó a su mismo Hijo, Dios mismo vino a la tierra y se hizo hombre.
y creímos en Él. Y creímos en ese mensaje de salvación. Y el Señor derramó toda su sangre en la cruz, ¿verdad? Y a través de su muerte, su sepultura y su resurrección, nos abrió el camino de la fe, para que usted y yo podamos ser salvos, para que fuésemos librados de lo que nos esperaba, y para que ahora podamos tener una comunión con el Señor. Así que conocemos la fe, porque si es eso lo que nos tiene acá sentados, somos personas de fe. Y realmente vemos la fe como para el efecto de la salvación. Pero el creyente debe seguir viviendo por fe. Y a veces se nos olvida esa parte, hermanos. A veces tuvimos toda la fe necesaria para la salvación, pero a veces en nuestra vida práctica empezamos a olvidarnos de la fe. A veces escuchamos más de fe de lo que acabamos de nombrar afuera en el mundo que no conoce la fe, que lo que se escucha de fe en nuestras bocas como creyentes. Y realmente somos nosotros los que debemos dar ejemplo de fe. Un día un pastor en una iglesia de un pueblecito hizo un servicio especial porque había mucho verano en esa zona y llevaban meses que no llovía y todos vivían de la agricultura y de la ganadería. Entonces el pastor, que tenía una buena comunidad allí en ese pueblecito, dijo: vamos a hacer un servicio especial para pedirle al Señor nuestro Dios que por favor, por su misericordia, llueva. Para que llueva y nuestros cultivos puedan ser regados, para que llueva y nuestros animales puedan tener alimento. Vamos a hacer ese servicio especial el próximo sábado. Y llamó a toda la congregación. Llegó el sábado y llegó ese servicio y llegó muchas personas. Cuando el pastor vio eso, dijo: me da mucha tristeza lo que estoy viendo hoy, que haya venido tanta gente, pero sin fe. Alguien al fondo dijo: pastor, ¿por qué dice que venimos sin fe? Dijo: venimos a orar para que llueva y ninguno trajo paraguas. A veces nos pasa así, hermanos. A veces es más una fe de palabras que de práctica. Y justamente quiero que veamos entonces una fe práctica. Y vamos por favor al libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 4. Está allí en el Antiguo Testamento. Está después de los libros de Samuel, primera de Samuel, segunda de Samuel. Y vamos a encontrar primera y segunda de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Creo que ya había dicho el título del mensaje: es una fe por medida y una fe desmedida. La palabra de Dios también nos dice en Colosenses 2:6: de la manera que le habéis recibido, así también permaneced en él. ¿Cómo le recibimos a él? Por medio de la fe. ¿Cómo debemos permanecer? También en fe. Entonces dice allí, segundo libro de Reyes, capítulo 4. Pero antes de entrar en la historia, hermano, quiero que entendamos un poquito el contexto. El pueblo de Israel había sido el pueblo llamado por Dios y escogido por Dios para que de él viniera el Mesías y Salvador. Y Dios actuó favorablemente por este pueblo siempre. De repente venía el rey David, y el rey David estaba gobernando muy bien el pueblo y todo funcionaba bien. Luego vino su hijo Salomón, quien tomó malas decisiones y al final de su vida terminó apartándose de Dios. A pesar de toda la sabiduría que tenía, se apartó de Dios y tomó malas decisiones. Eso para entender que las decisiones no vas a tener sabiduría, sino tener la sabiduría correcta, es el temor a Dios, ¿verdad? Como nos dice la palabra. Estas decisiones de Salomón hicieron que el reino se dividiera. Se fueron 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, y el reino se dividió. Y en este momento en que el reino de Israel se dividió, empezaron a venir muchos problemas al pueblo de Israel. No solo porque se dividió, sino porque el pueblo empezó a apartarse de su Dios y empezó a enfocarse en otras cosas. Empezó a mezclarse con las creencias que habían a su alrededor, empezó a menguar el aspecto de la fe tan grande que tenían hacia su Dios y empezó a entrar en un momento de apostasía, apartarse de la verdadera fe hacia Dios. Y en estos tiempos de apostasía en medio del pueblo es justamente la historia que vamos a leer, las historias que vamos a leer. Pero aún en medio de esa apostasía, Dios, por su fidelidad y por su amor, siempre les proveyó ¿de quién? De profeta que les hablara la palabra de Dios. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a producir fe en los creyentes. Y el Señor siempre proveyó profetas. En medio de esa apostasía hubo hombres de Dios que estuvieron hablándole al pueblo, hablando no lo que ellos pensaban, no lo que ellos querían, sino hablando lo que Dios le comunicaba al pueblo. Y justamente allí hubo grandes profetas de Dios. Estuvo el profeta Elías, el cual hemos escuchado y hemos leído, que fue de hecho llevado, arrebatado en cuerpo, en vida. Y también después de esto aparece el profeta Eliseo, un gran profeta de Dios, que siguió los pasos del profeta Elías y también viene haciendo grandes milagros. Pero los milagros también eran ¿para qué? Para animar al pueblo a tener fe.
En la palabra de Dios vamos a ver 4 etapas en la historia en las que se van a ver grandes milagros. Lo vemos a través de Moisés. Cuando Moisés va a Egipto y Dios respalda la palabra de Dios ¿con qué? Con todas las señales y prodigios que se hizo a través de Moisés, ¿verdad? Para confirmar al pueblo que la palabra que se estaba hablando era de parte de Dios. Luego en el tiempo de los reyes también vemos justamente el que vamos a leer. En los tiempos de Elías y Eliseo se vieron grandes prodigios, grandes milagros, porque estos milagros, estos prodigios, ¿qué hacían? Respaldaban la palabra de Dios a través de estos profetas. Esto sucedió también cuando el Señor Jesucristo vino y vemos cómo los milagros que el Señor hacía respaldaban que Él verdaderamente era Dios y así por consecuente a sus discípulos. Finalmente, esto se va a volver a ver en los tiempos donde nos narra la palabra en el Apocalipsis, donde van a haber 2 testigos y van a haber varias personas que van a ejecutar también grandes prodigios y milagros para respaldar siempre ¿qué? La palabra de Dios. Hoy tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien si miramos a ella como nos lo dice la Escritura, ¿verdad? Así que no porque Dios no pueda obrar milagros, sino porque Dios los obra de acuerdo al momento necesitado. Entonces, en este momento, el Señor estaba obrando grandes milagros para confirmar a estos profetas. Y había un gran profeta que era el profeta Eliseo. Y leamos el versículo 1, por favor. Dice allí: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Acá hay una mujer que está pasando por una terrible necesidad. Esta mujer no solo se ha quedado viuda, no solo en ese momento ha muerto su esposo, sino que además un acreedor quiere llevarse a sus 2 hijos como esclavos. Tremendo. Hay mujeres acá que sufren cuando se van a llevar a sus hijos al ejército, ¿verdad? Ahora imaginémonos esta mujer viuda, pobre, sin recursos. Todo lo que tenía era sus hijos. Y la esperanza de esta mujer, obviamente, primeramente Dios, pero veo que también era, obviamente sus hijos iban a trabajar y a poder sostener a esta viuda. Pero vino un acreedor y quería llevarse a sus hijos. Esto era legal. Esto era legal en la ley mosaica. La misma ley mosaica relata que si un hombre moría dejando deudas, el acreedor podía venir y tomar los hijos del deudor para llevarlos como esclavos hasta que él considerara, por lo menos hasta el año de jubileo. Así lo que este hombre hacía era legal, pero era duro para esta mujer entender eso. Era duro la situación de esta mujer, no solo ser viuda, no solo tener la pobreza en la que vivía, sino además ver el dolor de que querían llevarse sus hijos. Esta mujer estaba pasando por una necesidad muy grande. Y allí es donde empezamos a ver la fe. Porque esta mujer, en medio de su necesidad, ¿qué hizo? Fue y clamó a sus vecinos y les dijo: por favor, hagamos una colecta para poder pagar. No lo hizo. Esta mujer vino ante el acreedor y le dijo: tenga misericordia de mí, que no le puedo pagar. No lo hizo. Esta mujer vino ante ¿quién? Ante el profeta de Dios. Esta mujer había sido esposa de un profeta y sabía que el profeta declaraba la palabra de Dios. El profeta era el hombre puesto por Dios en aquellos días para declarar la palabra de Dios. Cuando las personas de aquellos tiempos querían conocer la voluntad de Dios, ¿iban a quién? Al profeta. Hoy nosotros ¿a quién vamos? A Dios, a través de la Escritura, ¿verdad? A través de su palabra, a través de la comunión con Dios. Esta mujer, por ser esposa de un profeta, entendía que este profeta era el hombre de Dios. Y va al profeta, y allí nos muestra y nos manifiesta ¿qué? Fe. Porque esta mujer va al hombre de Dios para manifestarle su problema. Ahora, este profeta Eliseo entendía perfectamente la situación por la que estaba pasando esa mujer. Él también era profeta de Dios. Él también conocía sus necesidades. Él también veía cómo el pueblo abruptamente se había ¿qué? Apartado de la responsabilidad de sostener a los profetas. Así como era legal que un hombre viniera y tomara los hijos de aquel que le había quedado debiendo dinero si moría, también era un mandamiento en la palabra de Dios que el pueblo mantuviera ¿quién? A los levitas, a los sacerdotes y a los hombres que enseñaban la palabra de Dios. Era responsabilidad del pueblo sostener la vida de este profeta. Y obviamente no lo hicieron. Obviamente murió ¿cómo? Endeudado, en tremenda pobreza, cuando el pueblo mismo era el que debía estar sosteniendo a ese hombre de Dios. Y es triste, hermanos, que a veces nosotros recibamos tanta bendición, pero no tengamos un corazón también para sostener al hombre de Dios que Dios pone frente a nosotros muchas veces. Este pueblo lo había hecho porque se había apartado y estaba en
apostasía, apartado de Dios, y no estaban sosteniendo, por lo cual vino esta condición de esta mujer viuda, la cual estaba pasando por esta necesidad. Pero ella, aún en medio de eso, viene por fe y le declara al profeta la necesidad que estaba pasando. El profeta la entendía. Él va a quien entiende su necesidad. Y yo te pregunto hoy, hermano, ¿a quién vas con tu necesidad? ¿A quién vamos nosotros cuando tenemos necesidad? ¿Vamos a alguien que nos entiende? De pronto vamos a donde la mejor amiga que no conoce el Señor porque pensamos que ella nos va a entender, porque ella dice, no, yo sí te entiendo, pero nos da un consejo totalmente desviado de la palabra de Dios. Vamos a buscar en una revista de horóscopo a ver qué nos dice el horóscopo para hoy, para mañana. Vamos a ver en los canales de psicología qué consejos se están dando. No, realmente como creyentes debemos ir a la palabra de Dios. Debemos ir y buscar al Señor. La mujer fue a buscar al profeta porque era el enviado de Dios y también porque él conocía su necesidad. El Señor conoce nuestras necesidades. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se haya padecido de nuestras necesidades, porque él mismo fue tentado en todo, ¿verdad? Así que acerquémonos confiadamente, dice en Hebreos 4:16, al trono de la gracia, para recibir el oportuno socorro de aquel que conoce nuestras necesidades. A él debemos acercarnos. Es lo que nos muestra esta mujer. Esta mujer se acerca pues al profeta, le pone su necesidad y le cuenta lo que está pasando. Dice en el versículo 2, Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Realmente era bastante la pobreza de esta mujer. Y dice el versículo 3, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Entonces el profeta le muestra la solución a esta mujer y le dice, de acuerdo a lo que tienes, vas a recibir. Ya sabemos que esta mujer, ¿qué tenía? Fe. Era pobre, exactamente, era pobre físicamente, no tenía nada en su casa, solo tengo una vasija de aceite. Era una gran pobreza en la que vivía esta mujer. Se cree que posiblemente ese aceite de oliva es el que tenía esta mujer, que era usado para bastantes usos allí en la antigüedad, especialmente para cocinar también. Pero de acuerdo a lo que tenía, el profeta le dice que de acuerdo a eso le iba a dar. Y le da unas instrucciones, ¿verdad? Le dice lo que va a hacer. Ve a tus vecinos, pide vasijas, no pocas, y te vas a encerrar con tus hijos, y entonces de esa vasija vas a servir. Inmediatamente vemos que la mujer lo hace. Dice, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Vino la obediencia. Y es una primera característica que veamos que produce la fe, hermanos. Vino obediencia. Era algo difícil de creer, que le dijeran, de lo que tiene usted allá, esa vasija, que posiblemente era una vasija pequeña, de esa vasija usted va a empezar a servir aceite a todas las demás. Suena raro, ¿verdad? Suena loco, podríamos decirlo. Pero esta mujer lo creyó, porque realmente tenía fe. Y como lo creyó, ¿qué vino? Obediencia. El primer paso de la fe es obediencia, hermanos. Obediencia a la palabra, en este caso del profeta. Obediencia a la palabra de Dios. ¿Estás obedeciendo a la palabra de Dios? ¿Estamos obedeciendo a la palabra de Dios? Cuando la palabra de Dios nos dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, ¿lo obedecemos? Cuando la palabra nos dice, padres, no irritéis, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino educarlos en amor y la amonestación del Señor, ¿lo estamos haciendo de esa forma? O cuando dice, hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es agradable al Señor, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos obedeciendo a la palabra de Dios? Cuando dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, ¿lo estamos haciendo? Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Son mandamientos que la palabra nos está dando, en los cuales también nosotros debemos manifestar, ¿qué? Obediencia. Si hemos tenido fe verdadera, y empecé hablando de que estamos sentados acá porque hemos creído en el Señor por la salvación, tenemos fe verdadera. Y la consecuencia de la fe es la obediencia. Esta mujer obedeció a la voz del profeta. Y sigue diciendo en el versículo 6, desde el 5, y se fue la mujer y cerró las puertas, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos traían vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Esta mujer se encerró con sus hijos para recibir el milagro de Dios, porque Dios estaba tratando de manera personal. Dios siempre trata de manera personal en medio de nuestras necesidades.
Dios trata de una manera personal. Así como la salvación es personal, nuestra comunión con Dios, ¿cómo es? Personal. Cuando nuestra comunión con Dios es pública, bueno, debe serlo también, pero debe ser siempre personal. Muchas veces el aspecto público no refleja el que realmente hay en intimidad con Dios. Esta mujer se encierra con sus hijos para recibir el milagro de Dios, para recibir el favor de Dios. Y Dios lo hace no porque tuviera que hacerlo, porque Dios es soberano, pero Dios lo hace porque Dios es proveedor y Dios es fiel. Y este hombre que había muerto, la esposa de esta mujer, era un hombre de Dios. Había sido un siervo que había dedicado su vida, como lo manifiesta la Escritura, para servir a Dios. Y Dios en su fidelidad, aunque el pueblo no proveyó lo que debía proveer, Dios en su fidelidad proveyó para esta familia. Y Dios nos muestra dos cosas importantes. Dios provee porque es fiel. Y a Dios le interesa mucho la familia, ¿verdad? Esta familia iba a ser desunida. Esta familia iba a ser quitada, ya no iba a ser una familia, sus hijos iban a ser puestos por esclavos y esta viuda iba a quedar sola en tremenda pobreza. Dios muestra el amor que tiene a cada familia. Nosotros debemos verlo de la misma manera, hermanos. Y allí, en esa comunión, allí encerrados, el Señor obra el milagro. Pero de repente dice la mujer, tráeme aún otras vasijas. Y dijo su hijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y podríamos preguntarnos, ¿le faltó fe a esta mujer? Ya dijimos que sí tuvo fe. Tuvo fe porque vino al siervo de Dios, vino al profeta de Dios, vino a Dios a través del profeta. Tuvo fe porque obedeció a la palabra que le fue dada. Tuvo comunión con Dios. ¿Pero le faltaría fe a esta mujer? No. Bueno, podríamos ver que no. Pero también el profeta le dijo, trae vasijas, no pocas, traiga muchas. Y le dijo lo que iba a hacer. Y de repente ella esperaba más vasijas, porque ella pidió la última vasija, siguió pidiendo vasijas. O sea que ella esperaba que continuara saliendo, pero su acción no la había llevado a traer más vasijas. Repito, el título de este sermón es Una fe por medida y una fe desmedida. Tuvo una fe, pero parece que tuvo una fe medida. De acuerdo a lo que trajo esa mujer, de a sí mismo recibió. ¿Cómo es nuestra fe, hermanos? ¿Tenemos una fe por medida? Un hombre un día se encontró en la Escritura y leyó el pasaje en Mateo donde dice que si le dices a esa montaña, quítate y échate en el mar, así se hará si tuvieres fe como un grano de mostaza. Empieza diciendo el versículo, de hecho. Y el hombre leyó esto y dijo, uy. Entonces se tapó sus ojos y dijo, montaña, quítate y échate en el mar. Montaña, quítate y échate en el mar. Montaña, quítate y échate en el mar. Ah, yo sabía que esa montaña no se iba a quitar. Digo, bueno, a veces es nuestra fe así, hermanos. Parece que tenemos mucha fe, pero en realidad parece que no. Realmente debemos tener fe. Pero entonces definamos lo que es fe, porque es que podemos llegar a tener una confusión con la fe. El mundo entero, dijimos ya, está hablando de fe y habla mucho de la palabra fe, pero no saben lo que es fe. Y nosotros, la iglesia, sabemos lo que es la fe. La palabra de Dios, y creemos que es una definición lo que está en Hebreos 11:1, lo cual tenemos que ver a la luz de la misma Escritura si realmente es una definición o es una característica. En Hebreos 11:1 leemos y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Entonces el mundo tiene fe, ¿sí? Entonces el mundo tiene fe, porque el mundo espera ganarse la lotería, otros esperan ganarse el chance, otros esperan que les vaya bien. Después la fe, la certeza de lo que se espera. De luego dice en Hebreos también 11:1, y es la convicción de lo que no se ve. Y el mundo también espera eso y dice, uy, yo no veo ahorita, pero yo estoy viendo que en enero me voy para Melgar y paseo. Y bueno, también hacen de cuenta eso. Entonces es fe. Hermanos, la Escritura se interpreta a través de la Escritura. Y la palabra de Dios nos dice varias cosas acerca de la fe. Primero, Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Así que la fe es algo que tiene que ver directamente con Dios y con el Señor Jesucristo. También nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que la fe es producto de la palabra de Dios. No es lo que yo quiero creer ni lo que yo quiero ver. Y en Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Y a quién estamos esperando nosotros, hermanos? Estamos esperando, como dice Filipenses, de los cielos esperamos la venida del Señor Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo allí. Es la certeza de lo que se espera. De Jesucristo, de la venida del Señor Jesucristo. No de cualquier cosa que esperemos, porque así mismo el mundo espera muchas cosas. Y es la convicción de lo que no se ve. Y dice Pedro, a quien amáis sin haberle visto, ¿verdad?
Está hablando de Jesucristo porque Él es el autor y consumador de la fe. La fe, pues, es creer a la palabra de Dios. Creer en la promesa de un Salvador que ha venido a nuestra vida y seguir creyendo siempre en la palabra de Dios. La fe tiene que ver solamente con la palabra de Dios. No es póngale fe. El mundo dice póngale fe, eso es positivismo. El mundo dice declárelo, imagíneselo, eso es metafísica. El mundo dice piense cosas buenas y van a salir, eso es psicología. El mundo dice póngale fe a ese muñequito y verá que le van a dar, eso es idolatría. Hermanos, la fe es creer a la palabra de Dios, es creer a lo que el Señor dice en su palabra. Entonces, entendiendo eso, nosotros debemos entender pues y actuar de acuerdo a esa fe. Vimos en primer lugar la condición de esta mujer y vimos la obediencia como el resultado de la fe. Ahora se nos muestra otra historia acerca de otra mujer. Y es justamente un paralelo que nos está mostrando la Escritura. Porque ahora vimos una mujer viuda, pobre, en medio de una necesidad tremenda, con 2 hijos. Ahora vemos otra historia de otra mujer en otra situación diferente. Continuemos leyendo por favor en el versículo 8. Dice allí: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Vemos pues un paralelo, otra mujer. Ahora ya esta no es una mujer pobre, por el contrario, dice que es una mujer importante. Al parecer es una mujer rica. Y esta mujer sí tiene esposo, la otra era viuda. Y esta mujer también tiene algo en particular. Ve que pasa el profeta, es el mismo profeta, el profeta Eliseo, y lo invita siempre a que venga a su casa. Era una costumbre en el Antiguo Testamento y en el pueblo judío ser bastante acogedores, ¿verdad? Ser hospitalarios. Era casi un mandato para este pueblo, para esta nación. Y ella veía que el hombre pasaba y le decía: venga, quédese acá, tiene que posar acá, venga y coma con nosotros. Gracias, pues. Esta mujer hace eso y el hombre accede por la hospitalidad y viene y come en su casa. Obviamente comieron, compartieron un rato de comunión. Obviamente el profeta, ¿de quién hablaría el profeta? De Dios. De Dios, ¿verdad? El profeta de Dios habla de Dios. ¿De qué hablamos los cristianos? De Dios, ¿cierto? No me veo muy convencido, pero deberíamos hablar siempre del Señor. En ese momento de comunión sucede algo maravilloso. Esta mujer cree, ¿verdad? Dice, y se lo confiesa diciéndoselo a su esposo. Ella dijo a su marido en el versículo 9: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. No entendió solamente que era un profeta, sino una palabra importante acá: varón santo de Dios, un hombre apartado para la obra de Dios. Es un profeta importante de Dios este hombre. Ahora yo entiendo, después de la charla que tuvieron con el profeta, entendió entonces que él era un profeta de Dios porque hablaba de Dios. Allí entonces también vemos la fe de esta mujer. Ya dijimos que la fe es la respuesta a la palabra de Dios. El hombre habló de Dios, ella se dio cuenta que este era un profeta. Y sigue diciendo allí, en el versículo 10, le dice ella a su esposo: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla, un candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Esta mujer creyó y ahora es movida ¿a qué? A una acción, ¿verdad? Ahora quiere hacer un aposento para que este hombre pueda quedarse allí cuando viene. Dijimos que en primer lugar la fe siempre nos conduce a la obediencia. Ahora vemos que también la fe nos conduce a una acción. La fe siempre nos debe llevar a hacer ¿qué? Obras, hermanos. No somos salvos por obras, nos lo dice Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el versículo siguiente dice que sí debemos andar por obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A veces nos aprendemos hasta el 8, pero no nos aprendemos el 9. Somos salvos por fe, ¿verdad? Amén. Somos salvos por fe. Ninguna obra que pudiéramos haber hecho nos pudo haber llevado a la salvación. Solo la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Somos salvos por fe a través del sacrificio del Señor. Pero después dice
que sí preparó. ¿Quién las preparó? Dios mismo preparó obras para que usted y yo andemos en ellas. No son las obras que yo quiero, no es lo que yo quiero hacer, no es lo que a mí se me ocurre, sino es lo que Dios preparó. Pero son unas obras tan espectaculares porque son preparadas ¿por quién? Por Dios mismo. Y son preparadas por Dios para que nosotros no las hagamos, nos dice la Escritura, para que andemos en ellas. La fe siempre nos debe llevar a actuar. La fe siempre nos debe llevar a una acción. Dice también Santiago en el capítulo 2, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y luego dice, ¿sabías, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe sin obras es muerta, hermanos. La fe siempre debe conducirnos a acciones. A esta mujer la llevó a la condición y a la acción de construir un lugar para este hombre, para este siervo de Dios. ¿A quién nos está conduciendo a nosotros la fe, hermanos? Debemos preguntarnos eso y decir, ¿estamos haciendo las obras que Dios quiere que hagamos? ¿Estamos andando en las obras que Dios preparó de antemano? Deberíamos estarlo haciendo, porque la fe sin obras es muerta, es una fe muerta. Si somos salvos, debemos estar haciendo obras, cosas para Dios. Ok, entonces sigue diciendo, luego en el versículo, en el contexto voy a resumir un poquito lo que dice acá. El profeta efectivamente vino y posó en la casa de la mujer, se quedó allí junto con su siervo, siempre andaba el profeta con un siervo, un criado que se llamaba Jesse, y el profeta le dice, bueno, ¿viste lo que esta mujer hizo? Tenemos que hacer algo por ella. Fue el mismo Señor Jesucristo quien dijo, el que recibe a un justo, recompensa de justo, amén. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Eso lo dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y en ese mismo versículo, en el siguiente, llega y dice, el que recibe a un justo, recompensa de justo recibirá. Y el que recibe a un profeta, recompensa de profeta recibirá. Porque los hijos de Dios que debemos ser agradecidos, ¿verdad? Debemos ser agradecidos. Y el que recibe a un profeta, recompensa de profeta recibirá. Y este profeta quería recompensar a esta mujer por lo que había hecho. Y envía a su siervo y le dice, bueno, ¿qué haremos? Ve y dile a la mujer, ¿qué quiere que hagamos? Y le dice, ¿quiere que hablemos ante el rey por usted? ¿O quiere que hablemos ante el general del ejército por usted? Y esta mujer respondió, no, estoy bien, habito entre mi pueblo. Tranquilo, ¿saben qué? Esta mujer no lo hizo por recibir nada a cambio. Bien hablamos de las obras que debemos hacer como creyentes, tenemos que entender cuál es la motivación. Y la motivación de un creyente nunca debe ser recibir algo a cambio, hermanos. Lo hacemos porque somos movidos por la fe que Dios mismo ha puesto en nosotros. Y no esperamos recibir nada a cambio. Esta mujer no esperaba recibir nada a cambio, pero aún así, recompensa de profeta recibió. Entonces, leamos el versículo 14. Entonces dijo allí el profeta, ¿qué pues haremos por ella? Y su criado Jesse respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo en que Eliseo le había dicho. Esta mujer recibió la recompensa, recibió la bendición. Aún no lo estaba buscando, pero recompensa de profeta recibió. Y se le ha dado un hijo a esta mujer, ¿verdad? Un hijo es una bendición, todos lo sabemos. Y la palabra de Dios también lo declara. Esta mujer no tenía expectativas de tener hijo. Y el Señor nos sigue mostrando que para Él es muy importante que la familia. La familia. En el hecho anterior también intercedió para proveer y para conservar la familia. Ahora el Señor también está dándole un hijo a esta pareja para consolidar también una familia. Para el Señor es importante siempre mirarnos como familia. Entonces, vemos allí que esta mujer recibió la bendición, pero un tercer aspecto de la fe. Dijimos que la fe produce obediencia, la fe produce acción, pero la fe debe ser probada, hermanos. Y eso es lo que a veces no nos gusta, ¿verdad? Pero leamos porque todo viene de Dios. El niño creció, dice el versículo 18, leamos por favor. Y el niño creció, pero aconteció que un día vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre,
¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Hermanos, el niño creció, se cree que pasaron algunos 5, 6, tal vez 7 años, seguía siendo un niño pequeño. Me imagino que este niño trajo tremenda bendición y tremenda felicidad a este hogar cuando no se lo esperaban. Las cosas cuando no las esperamos son las que nos llevan más a la felicidad, muchas veces lo vemos así, ¿verdad? Esta mujer no necesitaba a su hijo porque estaban ya en su edad normal y se vivían como pareja y así se amaban, por lo que vemos en la palabra. Pero el profeta y Dios les dio una bendición. Pasaron 6, 7 años y me imagino como padre que pudieron haber sido unos años maravillosos. Disfrutando de su hijo, aprendiendo a ser padres, desempeñando sus labores como padres y ya aprendiendo a amar a sus hijos, porque amamos a nuestros hijos a pesar de cómo sean. Y miro a mi hija que estaba por ahí, pero no. Realmente esta mujer amaba a su hijo y en medio de eso el hijo un día va a acompañar a su padre al trabajo y dice que le dio tremendo dolor de cabeza. Algunos piensan que se insoló por el calor, bueno, nos dice que le dio un dolor de cabeza. Y el padre envía al criado a que los lleve a su madre. Y este versículo 20 para mí es bastante desgarrador. Dice, habiendo él tomado el criado y traído a su madre al niño, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Hermanos, es una escena muy triste para mí, por lo menos cuando leo estas historias de la Biblia, uno como que entra en las historias y las ve tan reales porque fueron reales. Pero me imaginaba, ay, qué tristeza, y ver el amor de esta madre, la ternura de una madre que tomó a este niño, lo sentó en sus piernas toda la mañana, dándole consuelo, dándole amor, porque el niño estaba enfermo, ¿verdad? Pero llegó el mediodía y el niño murió. Y era una mujer con fe, era una mujer que había sido movida por la fe, era una mujer que había actuado de acuerdo a la fe, y había recibido una bendición, pero ahora su hijo había muerto. Es triste realmente, pero como dijimos hace un momento, la fe debe ser probada y es necesario que la fe sea probada. Dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Hermanos, la fe debe ser probada. Y se nos pone un paralelo en la palabra de Dios en 1 de Pedro con el oro. Yo hace muchos años en mi juventud trabajé con oro. Y el oro se pasa por el fuego no para saber si es oro o no. Para eso existen unos ácidos, unos líquidos. Y esos líquidos muestran si realmente es oro. Pero el oro debe ser pasado por fuego no para saber si es oro, porque ya sabemos que sí es oro, sino para purificarlo. El oro se pasa por el fuego y debe ser en un recipiente de barro. Allí ponen el oro y con un soplete le ponen mucho calor, le ponen fuego directo a este material. Y ese oro se derrite inmediatamente, queda como si fuera totalmente líquido. Y allí el joyero empieza a zarandear este artefacto y va sacando las impurezas, va sacando lo que realmente está dentro de la joya, dentro del oro, pero no es oro. Y esto hace que el oro baje de calidad. Cuando quieren tener un oro más puro, pues lo determinan a mayor fuego por mayor tiempo y le sacan todas las impurezas. El más conocido, que es el oro de 18 quilates, es un oro que aún allí tiene impurezas, pero cuando le sacan totalmente todo, queda convertido en oro de 24 quilates. No vine a vender oro, no se asusten que les di todo el... Pero es para que entendamos que realmente el fuego lo que hace es purificar, sube el quilate del oro. Entre más fuerte es ese fuego, más puro es ese oro y más valioso. De la misma manera, la Escritura nos muestra que así hace un paralelo con la fe. La fe debe ser probada. No para saber, no para despejar las dudas de Dios. ¿Tendrá Dios dudas? Se preguntará a Dios, ¿será que sí es fe? ¿Será que no es fe? Dios es soberano y todo lo sabe. Dios sabe muy bien lo que usted y yo, hermanos, tenemos en el corazón. Dios sabe lo que estamos pensando y sabe si realmente es fe o no. Dios no necesita hacernos una prueba para que Él sepa, porque Él todo lo sabe. Es una prueba para que ¿quién sepa? Para que nosotros sepamos que tenemos, para que sepamos el valor de la fe que tenemos y para que desechemos ciertas cosas de nuestra fe que muchas veces no nos están ayudando. Es triste y a veces es duro el momento de la prueba, pero también es necesario para nuestra edificación, hermanos. Es necesario y muchas veces
Todos los creyentes vamos a pasar por estas pruebas. El que diga que no ha pasado por una prueba tal vez es porque está dormido. Ya lo vi al hermano que se durmió allá. Pero todos los creyentes pasamos por pruebas y va a ser necesario que pasemos, porque es a través de la prueba que se purifica la fe, no para que Dios lo sepa, sino para que yo lo sepa, y como dice en Pedro, para que sea hallada en alabanza, en algo que yo le puedo ofrecer al Señor, algo que exalta el nombre de Dios, y gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Hermanos, nuestra fe debe ser probada. La fe, obediencia debe producir acciones, pero va a producir también prueba. Y Dios estaba tratando con esta mujer. No fue un accidente, no fue el sol el que mató al niño, no fue un accidente ni se descuidó el Señor en ese momento. Esto hace parte del plan perfecto de Dios. Y Dios estaba tratando con esa mujer como trata con usted y conmigo en cada momento, hermanos. Y siempre hay esperanza, y siempre hay salida, porque recordemos que la prueba no es para destruirnos ni para acabarnos. No es como cuando estamos de pronto en un examen y se nos presenta un examen con una cantidad de preguntas que decimos, uy, dicen el maestro cuchilla, ¿verdad? Todos tuvimos un maestro cuchilla, un profesor cuchilla, y sabemos que tiran unos exámenes a rajar al alumno, ¿verdad? Pero el buen maestro envía unos... No hay aquí ningún cuchilla, no. Ahorita miran unos a otros. Pero el buen maestro hace una prueba, un examen, con el fin de que el estudiante afirme sus conocimientos, ¿verdad? Y dice, claro, esto yo lo estudié, esto me acuerdo. Porque no está tirando a acabar con el estudiante. De la misma manera, Dios, la prueba no es para acabarnos. La prueba nunca viene para destruirnos, nunca viene para dejarnos en poco. Viene para, al contrario, que crezcamos, que afirmemos nuestro conocimiento, que afirmemos nuestra fe. Y justamente es lo que sucede aquí con la mujer. Veamos lo que hizo la mujer en el versículo 21. Ella entonces, ¿qué hizo? Subió y lo puso sobre la cama del varón, sobre la cama que habían puesto para el profeta de Dios, y cerrando la puerta se salió. Y llamó luego a su marido y le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Esta mujer no perdió su fe. Esta mujer no se tiró al piso a llorar a su hijo muerto como debería ser lo natural que podríamos hacer cualquier persona. Esta mujer no difamó de Dios, no reclamó nada, sino esta mujer de una vez supo lo que iba a hacer. Dijo, voy a ir a donde el profeta. Esta mujer tuvo una fe desmedida. Vimos anteriormente una fe por medida. Hasta donde se le dio, hasta donde quiso, recibió. Ahora esta mujer va más allá, a una fe desmedida. Y esta mujer entonces va y quiere ir a donde el profeta. Versículo 23. Le dijo su esposo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Este versículo es interesante en medio de esto, hermanos. Y vamos a ver allí justamente otra característica de la fe. Vea que esta mujer le dice, voy a ir a buscar al profeta, y su esposo le dice, ¿para qué vas a ir hoy? Hoy no es nueva luna ni día de reposo. ¿Qué quiere decir eso? Que esta mujer acostumbraba a visitar al profeta en los días de nueva luna y en los días de reposo. O sea que una fe también produce devoción. La fe verdadera produce obediencia, la fe verdadera produce acción, obras, la fe verdadera va a ser probada y la fe verdadera produce devoción, produce consagración. Esta mujer, después de que habló con el profeta, cuando supo que era un profeta de Dios, se nota por la escritura que entonces habitualmente iba en los días de reposo y también iba en los días de nueva luna, que eran los primeros días del mes cuando celebraban algunas fiestas el pueblo judío. Esta mujer iba a consagrarse con lo que Dios estipulaba en ese momento en su palabra. La fe verdadera debe dar devoción a nosotros, hermanos. ¿Tenemos tal devoción? A veces decimos, bueno, yo vengo a la iglesia cada mes, cada 15 días, pues vengo vacacionalmente una vez por mes. Realmente la fe debe producir devoción en nosotros, hermanos. Dice Romanos 12, capítulo 1, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que os presentéis en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, hermanos. Nosotros somos quien ahora debemos venir en devoción directa ante el Señor.
En la antigüedad era a través de sacrificios, el sacrificio sumo ya se hizo, el Señor Jesucristo, pero ahora nosotros nos ofrecemos como sacrificio vivo a una comunión permanente con Dios. Ese es el culto que Dios quiere que le ofrezcamos. No religiosidad, no parámetros religiosos, no toques, no hagas, no. Nuestra vida consagrada al Señor. Esta mujer pues vemos que tuvo una vida después de eso consagrada al Señor. Entonces la fe también produce devoción. Y la mujer entonces, voy a resumir los versículos que siguen, la mujer realmente fue con el criado que su esposo le envió, fue hasta el Monte Carmelo, que era el lugar donde aparentemente vivía el profeta. El profeta cuando la vio de lejos envió a su criado y el criado le dijo, ¿está todo bien? La mujer dijo, sí, quiero hablar con el profeta. Fue directamente otra vez al profeta. Y hablando con el profeta, sí le dijo prácticamente que el niño había muerto. Y leamos entonces el versículo 30, por favor. Dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. El profeta había enviado al criado a que fuera adelante e intentara levantar al niño. Pero la mujer le dice, no, yo me quedo aquí hasta que usted vaya, porque la mujer que tenía fe, hermanos, tenía fe y estaba allí disponiéndose a que Dios obrara un milagro en ella. Dice el 31, entonces se levantó y la siguió, y el criado había ido adelante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Pero venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas, y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Y volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra parte, y después subió y se sentó sobre él nuevamente. Se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Hermanos, esta mujer recibió recompensa. No olvidemos esos 5 pasos en la fe, hermanos. La fe produce obediencia. La fe debe producir acción, obras. La fe debe ser probada. Pero la fe también es una fe consagrada, una fe de devoción. Y esta fe siempre va a ser una fe recompensada. No lo hacemos por la recompensa, pero Dios, por su gracia y por su misericordia, recompensó. Dios recompensó a esa mujer porque tuvo una fe desmedida. Cuando murió su hijo, que esa mujer se imaginó, voy a ir y lo pueden levantar de los muertos. Esto también lo pensó Abraham. Fue una fe muy parecida. También Abraham pensó que Dios era poderoso para levantar aún de los muertos a su hijo, ¿verdad? Cuando iba a ofrecer en sacrificio a Isaac. Esa mujer tuvo una fe similar y Dios recompensó esta fe. Dice Hebreos 6, 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es algo que nos sirve para agradar a Dios. Siempre queremos agradar a Dios. Como creyentes buscamos agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es creer en la palabra de Dios. Y dice allí, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Nos acercamos, actuamos, o sea, entendámoslo de esta manera, hermanos. Actuamos por fe para agradar a Dios. Solo por eso. Esa debe ser nuestra motivación. Vivimos por fe para agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero en recompensa, el Señor nos galardona. No nos vamos por el galardón, nos vamos por agradar a Dios. Pero el Señor sí dice, y que Él es galardonador de los que le buscan. Esto fue lo que pasó con esta mujer. Esta mujer tuvo fe y Dios la recompensó. Nuestra fe va a ser recompensada, hermanos. Vamos a pasar situaciones difíciles muchas veces, pero debemos mantenernos en la fe, creyendo a las promesas de Dios, creyendo a la palabra de Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones que hayan, a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, debe mantener nuestra fe en Dios.
Un día una mujer salía siempre a su casa en las mañanas y esta mujer oraba en la puerta de su casa y decía siempre, levantaba una oración a Dios, y su vecino era un ateo tremendo. Y cada vez que esta mujer oraba allí en la puerta de su casa, el vecino empezaba a gritarle, a burlársele, a decirle, Dios no existe, ¿para qué pierde su tiempo? Y el vecino hacía esto mañana tras mañana después de que la mujer oraba. Una mañana la mujer salió y oró y dijo, Dios, te pido porque estoy pasando por una muy fuerte necesidad. No hay mercado en mi casa y no tengo dinero. Te pido que me ayudes, Señor. El vecino escuchó eso. Al siguiente día la mujer se levantó de nuevo a orar y había tremendo mercado en la entrada de su casa. Un mercado gigantesco. Y la mujer levantó las manos y dijo, Dios, te doy gracias porque has provisto en mi necesidad. Y salió el vecino detrás de la puerta y le dijo, ¡ja, ja, ja! La engañé, ese mercado no se lo dio Dios, se lo di fui yo, ¿sí ve que Dios no existe? La mujer levantó sus manos y dijo, gracias Dios, porque no solo has provisto, sino que has hecho que el diablo pagara por ese mercado. Hermanos, aún en medio de las necesidades, Dios siempre se glorifica. Y Dios quiere que tengamos fe porque esto es necesario para nuestra vida diaria. El mundo habla de fe. Nosotros debemos salir al mundo con fe, con la verdadera fe. No podemos salir a enfrentar un mundo como está sin fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a terminar orando. Amén. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado maravillosas historias en la Escritura reales que sucedieron, Señor, de las cuales aprendemos cada día, buen Dios, para nuestra edificación, para aumentar nuestra fe, porque también es a través de la palabra que viene la fe, Señor. Gracias, Señor, porque permitiste que creamos en ti. Gracias porque tú ayudas a nuestra fe y también ayudas a que desaparezca mucha de nuestra incredulidad, Señor. Señor, te oramos y te pedimos que podamos vivir una fe desmedida, Señor. Que podamos ser ejemplo de fe al mundo, buen Dios. Que podamos, Señor, ser de impacto a todos ellos que hablan de fe sin conocerla. Que puedan conocerla a través de nosotros, porque nosotros hablemos tu palabra, Señor. Amado Dios, te oramos por las necesidades que muchas veces pasamos y no entendemos. Ayúdanos, Señor, porque queremos soportar la prueba, sabiendo que tú no traes la prueba para que desfallezcamos, sino para que crezcamos, buen Dios. Gracias, Dios, porque tú eres fiel, porque tú eres proveedor, porque tú eres misericordioso, Dios. Gracias, buen Dios. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Amén.